Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La La Vocecita. vocecita. Hoy tenemos un tema súper interesante porque vamos a hablar de el enamoramiento y el amor. El Así amor. es. Así es, ya lo decía el gran filósofo mexicano José José, porque amar y querer no es igual, amar es Ok. sufrir, querer es gozar, ¿no? Ok. Entonces, esto, Entonces es amar y querer. no, es que partimos de ahí, pero vamos hacia allá, o sea, vamos hacia allá porque creo que este concepto del amor ha sido un concepto que va íntimamente ligado al accionar humano desde el principio de los tiempos, ¿no? Ujú. Creo que siempre se ha tratado de comprender este fenómeno, y digo fenómeno porque es algo que parece no comprenderse, ¿sí? Y esto tiene que ver con todas esas historias en las que eh, se exacerbaban las emociones dentro del concepto del amor Ujú. y que vienen desde tiempos inmemoriales. O sea, por lo menos desde el surgimiento de la civilización occidental con los romanos, con los griegos, empiezan a ver esta parte del amor como algo pasional, ¿no? O sea, se le empieza a dar esta connotación pasional al amor, ¿no? Entonces, al amor de pareja específicamente. Aquí vamos con todo esto, vamos a hacer un poquito de historia de cómo es que llegamos al punto en el que estamos el día de hoy, porque no es una casualidad, ¿no? O sea, toda esta parte de las relaciones de pareja tienen un contexto inconsciente, personal, familiar, cultural y por lo tanto también de la humanidad, ¿no? Entonces tenemos que hacer este recorrido hacia atrás para poder entender cómo es que se empezaba a ver el amor con este nacimiento de la civilización occidental, para entender por qué pensamos y sentimos como lo hacemos. Porque siempre decimos que tenemos un marco de referencia y ese marco de referencia es el que guía nuestras vidas. Ujú. Y este marco de referencia pues trae esta connotación. Porque los griegos ya empezaban a expresar eh, a través de sus obras de teatro, porque tenían estos grandes coliseos o estos lugares donde se presentaban a hacer representaciones. Los hipócritas, ¿sí? Los hipócritas, así se les llamaban, porque no eran actores, eran hipócritas, ¿no? Ujú. Porque tomaban un papel diferente al que eran, entonces lo representaban en la tarima, en el escenario. Entonces, estas historias normalmente tenían que ver con dos connotaciones distintas que eran la comedia y la tragedia. Ok. Y la comedia y la tragedia eran dos formas de ver la vida muy distintas. Entonces, cuando hablaban de la comedia era como para hacer una sátira de esas vivencias del día a día. ¿Sí? Era como verlo de una forma más amable. Y la parte de la tragedia pues tenía que ver, como su nombre lo dice, con toda la tragedia de la vida, ¿no? Con todo este dolor, con este sufrimiento, con esta exacerbación de las emociones de depresión, de odio, de rencor, de todo esto, lo que es como sacar la sombra del ser humano, ¿no? Wow. Y el centro de todo esto, Ujú. ¿qué creen que era? El amor. El amor. El amor, exactamente. El amor entendido como este deseo de posesión del otro, ¿no? Mm. Entonces, cuando tú logras poseer al otro o no logras poseer al otro, veo una serie de connotaciones que desatan esta serie de emociones exacerbadas. Entonces, cuando los griegos empiezan a hacer todo esto, pues lo que hacen es poner las bases para el desarrollo cultural de la sociedad occidental a posteriori, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los griegos y posteriormente, con el transcurso de los años, de los tiempos, de la cultura, pues se va exacerbando al grado de que todos los poetas, todos los escritores toman este elemento Modelo. como centro de sus obras, ¿no? Si nosotros leemos fuera de los poetas malditos que tanto le gustan al staff, entonces, sí, porque los poetas malditos son como que otra onda, ¿no? Se salen de esto rosita que dicen por ahí, ¿no? Entonces, pero la mayoría de los poetas toman el amor como el centro de sus escrituras, ¿no? Y de alguna forma, pues lo que hacen es como compartir esa sensación o ese sentimiento que ellos tienen para ponerlo en papel y ponerlo en ese verso y en esa métrica y todo esto, para darle una forma a la expresión de lo que ellos están sintiendo en función del amor. Ujú. Entonces, si bien es cierto que hay unos que son mucho más dramáticos que otros, desde Gustavo Adolfo Bécquer, que es una visión más amable, hasta eh, eh,
Manuel Acuña, que escribe prácticamente una carta de suicidio a través del Nocturno a Rosario, pues entonces nos podemos dar cuenta de que el amor tiene todas estas connotaciones, pero es el centro de la expresión artística. Ujú. ¿Sí? O sea, esta parte de la relación de pareja se vuelve como el centro de la existencia humana en muchos momentos. Claro. ¿Sí? Y entonces eso nos trae hasta el día de hoy cuando vemos La Rosa de Guadalupe y entonces vemos todas esas historias tan bonitas y tan proyectivas de todo este inconsciente acumulado por todos estos años, ¿no? Ok, bueno, ya me tumbaste todo así como la imagen del amor. De este color de rosa, ¿no? No, pues es que así nos dicen, ¿no? O sea, Nos no. dicen. Ok. Entonces, no es tirar la imagen, sino es entender Claro, qué es lo que, sí, qué es lo por que nos ha supuesto. traído hasta acá, ¿no? Y este es un tema cultural que viene desde entonces, porque en realidad el amor se vuelve una cuestión incluso prohibida. Sí, porque si nosotros nos vamos a los matrimonios arreglados en diferentes reinos, en diferentes poblados, todo esto de la prima nocte, de la Edad Media, o sea, todo lo que tiene que ver con cómo se viven estas relaciones de pareja, vemos que hay un grado de dolor muy intenso en toda la connotación cultural que hay. O sea, No tenías anteriormente... derecho a enamorarte, No. realmente a vivir, experimentar el Ujú. dolor, porque realmente te volvías un intercambio, ¿no? Exacto. Intercambio en cuanto a los bienes o en cuanto a los tratados que se hacían entre reinos y estas historias que de alguna manera tú no tenías derecho como doncella, ¿no? No tenías derecho de decidir con quién casarte, ¿no? Y que lo hicieras por esta sensación de realmente estar enamorado o de realmente sentir amor, ¿no? Entonces era como algo súper prohibido y entonces muchas veces decían fugarse con alguien más y ser señalado o señalada de por vida. O ¿No? tenerse que ir y perder el contacto, ¿no? Y vivir un exilio, ¿no? Exilios, claro que sí. Entonces, de alguna manera, creo que si analizamos el amor desde donde lo estás tocando tú, desde hoy, muchísimos años y siglos, entonces, obviamente, se va creando una imagen, ¿no? Se va creando una imagen del amor, como bien lo dices, como algo prohibido, como algo que es muy complicado de tener. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros llegamos a este punto? Y entonces empezamos a darnos cuenta, porque apenas empezamos a tomar conciencia de todo esto. O sea, todavía anteriormente tenías que casarte porque tenías que casarte. O sea, no era porque tú quisieras, era porque era un requisito, como tú dices, de esa checklist, de la checklist, y tenías que casarte a tal edad y tenías que tener hijos a tal edad, y entonces tenías que cumplir con esta checklist, y entonces no tenías una cuestión de madurar tus emociones, ¿no? De madurar tus sentimientos, de madurar realmente lo que quieres en la vida. Y entonces, al no tener esta conciencia, entonces realmente uno se empieza a meter en dinámicas que acaban siendo infelices, ¿no? Definamos la palabra conciencia, ¿no? Porque ya lo hablamos en algunos otros lives, pero en algunos otros programas, perdón, pero ¿qué sería conciencia? La conciencia es el conocimiento que tengo de mí mismo y de mi relación con el entorno. Entonces, bajo ese concepto, pues cuando nosotros hablamos de la conciencia es del aprendizaje que tengo sobre mí mismo, de cómo empiezo a identificar facetas de mí que generaciones anteriores no tenían, porque eso también es importante verlo. Y entonces el vínculo de pareja anteriormente se da por un motivo de supervivencia, porque obviamente la supervivencia primero de la especie. O sea, este vínculo de atracción se da por biología pura. Claro, o sea, familias que tenían 20 hijos, ¿no? Anteriormente se daba como que esta situación de tener 20, 15, 10 hijos y realmente no tenías una vida, ¿no? No tenías una vida realmente, ¿No? O sea, era generar mano de obra. Claro. O sea, en algún momento se volvió a generar mano de obra, ¿no? Mira cómo estamos desdoblando el tema del amor. O sea, ya nos estamos yendo hasta la era industrial.
Sí, entonces era tener esa mano de obra y también la parte del ejército, ¿no? También era Aparentemente llevar, nada que ver, ¿no? aparentemente, pero todo esto tiene que ver con un contexto social, con una connotación en la cual se empiezan a dar estas Ujú, relaciones. Y que si bien es cierto que en muchos momentos, pues sí, esta parte biológica creaba uniones, porque no todo era interés, no ujú, todo era esto, pero que a final de cuentas todas estas uniones a lo largo del tiempo, el principal factor que se ha dado, pues es el factor biológico, ujú, que es la parte de la atracción física, ¿no? Y que es la primera puerta de entrada para poder vincularte con ujú. alguien, ¿no? O sea, la parte de cómo es que sientes esa atracción o esa química con alguien y es como tú puedes conectar, pero eso eso es una cuestión biológica, es una cuestión donde entran en juego las feromonas y las feromonas son estas sustancias que te llevan a la parte de la reproducción, ¿no? ¿Y cuál es el fin? Pues que la especie siga existiendo. Por eso tenemos estas herramientas. Entonces es una cuestión completamente biológica el cómo nos empezamos a vincular. Entonces eso ha sido natural a través de los tiempos. O sea, sin la intervención de todas estas cuestiones sociales, la connotación de la supervivencia es lo que basa la relación entre dos individuos que van a la parte de la procreación, ¿no? Claro, muy interesante todo este tema porque digo, aparentemente nada que ver, Ujú, ¿no? Pero si lo vamos desdoblando desde esos tiempos que tú ujú, mencionas, creo que va teniendo ya una connotación el amor, ¿no? El amor y el enamoramiento, que bueno, es totalmente diferente, pero se llega a confundir este enamoramiento con el amor. ¿Cuál es la diferencia del enamoramiento y el amor? yo creo que es esto que estábamos comentando ahorita, ¿no? O sea, la parte del enamoramiento, parte de estos factores biológicos que comentábamos Ujú, ahorita, ¿no? O sea, es esta sensación de cómo cambia la química corporal, ¿no? Cómo es que al segregar más neurotransmisores como la oxitocina, como la dopamina, como todo esto, tú serotonina. empiezas a estar en un estado de mayor bienestar cuando tú estás en De, este punto, ¿no? de drogadicción. De drogadicción, en realidad sí lo es, ¿no? Sí es una cuestión de drogadicción y ahorita vamos a ver por qué, porque aquí es donde empiezan los conflictos con la pareja, ¿no? O sea, todo esto que contamos ahorita pues es para entender un poquito el contexto histórico, pero vamos a ver qué es lo que realmente nos lleva a vivir lo que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, en este punto que toca Lucy, el enamoramiento tiene que ver con el cómo es que estos factores se manifiestan para poder unirte con alguien, ¿no? Entonces, el enamoramiento pasa por una etapa biológica, que es cuando hay esta atracción física, y que cuando termina esa atracción física, pues entonces entras a la realidad de las cosas, ¿no? Y esa realidad de las cosas, pues donde empiezas a manifestar todos los conflictos que tienes con esa persona, porque ya dejas de verlo con ojos de amor, ¿no? Porque ese es el término, ¿no? O sea, como ves a la persona con ojos de amor, cuando se acaba el enamoramiento dejas de verlo de esa Pero manera y entonces entonces no lo empiezas estás a ver. viendo con ojos de Es amor. que es lo que se dice, o sea, es lo que se dice. O sea, es una... Sí, no, es una ajá, expresión, pero en es una realidad expresión, no es... no es amor. No, lo estás viendo a través de los lentes de tus carencias y de tus programas inconscientes. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Así es. Entonces, tú empiezas a ver a alguien y lo ves con este filtro. Y ese filtro es que esta persona me da esto y esta persona tiene esto y representa a este abuelo, a este bisabuelo, representa a esta persona. Entonces, tú no lo ves conscientemente, pero tu inconsciente lo ve a través de eso y entonces dice, de aquí soy, ¿no? Porque entonces ya se suma la parte biológica más las carencias afectivas que llena, más los programas inconscientes que traemos y que de alguna forma también corresponden a la otra persona, ¿no? En el programa anterior hablábamos sobre esta información consciente, estas decisiones que nosotros tomamos en el día a día y que solamente son el 5% de conciencia como tal. Entonces, el 95% es el que decide la pareja que nosotros tenemos, Así es. ¿cierto? Que Sí, es a lo que te refieres. Y que ese 95% viene dado por carencias, por mi historia de abandono, por mi historia de traición, de humillación, por esas carencias que probablemente de niña o de niño viví, que si se fue mi papá, pues probablemente yo pierdo esa protección en ese momento y estoy en toda mi vida buscando esa protección que me faltó. ¿A eso te refieres con que nosotros nos relacionamos a través de esas carencias y vacíos, heridas, todas estas historias, incluso familiares, porque hemos tenido casos muy interesantes en terapia donde la pareja representa varios papeles del árbol genealógico. Ahorita estábamos hablando del tema de papá, por ejemplo, pero en también el capítulo hemos anterior.
bueno, en esto que estaba yo mencionando, Ok. Ajá. de si se va mi papá, a lo mejor estoy teniendo ese vacío y entonces lo estoy buscando en mis parejas. Pero no solamente la parte del papá, sino que podemos estar buscando a un tío, a un abuelo, a alguien que de alguna manera fue excluido o que la pérdida fue muy dolorosa y entonces yo quiero llenar ese vacío del árbol porque hay una máxima que dice que el árbol no permite vacíos. Entonces uno lo quiere llenar con la pareja o con los hijos, porque con los hijos también Hay todo un tema. hay todo un tema, ¿no? Pero en esta parte de la pareja, en definitiva, somos como tú mencionas, ¿no? Como esa nubecita donde tenemos estas programaciones y todo este 95% de información y llega el 95% de información de la otra persona y en algún momento se da el Hace clic, match. ¿no? Entonces en realidad no te enamoras de la persona, te enamoras De toda su de, información. de estas nubecitas. Ajá. Exactamente. Entonces, eso es bien interesante entenderlo porque hay una frase que de José Basso que dice que el enamoramiento es la herramienta que usa el inconsciente para después mantenerte en en constante contacto con tu sombra. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A que es la puerta de entrada para que después todos estos programas y todas estas cosas no resueltas de tu infancia, de tu adolescencia y de tu árbol genealógico salgan a la luz para que tú puedas verlas a través de tu relación y sepas lo que tienes que sanar. ¿Sí? Son todos esos aspectos oscuros donde se vive violencia, donde se vive el rechazo, donde se vive el abandono, donde se viven todas estas cosas dolorosas que se van a vivir a través de la pareja, ¿no? Ok, entonces de alguna manera nosotros siempre nos estamos proyectando, esta información inconsciente que tenemos la estamos proyectando. Cuando nosotros tenemos nuestra pareja y probablemente nos está mostrando aquello que tenemos que trabajar, como tú dices, es cuando nos empieza a molestar esa actitud de la otra persona o empezamos a ver esos defectos que de alguna manera tienen o a lo mejor empieza a ver ciertos patrones de conducta que ya no me gustan, pero que por algo me están incomodando en ese momento, ¿no? Porque si no hubiera esa incomodidad, no puedo ver la información que hay que sanar. Sí, que puede ser la incomodidad, pero también puede ser, como tú dices, los patrones de comportamiento violentos, obsesivos, etcétera, todo este tipo de cosas, ¿no? Que la otra vez estaba, no recuerdo si viendo o leyendo algo que decía que precisamente cómo es posible que en una etapa de una relación todo sea color de rosa y cuando la etapa cambia, o sea que a lo mejor es cuando se casan o se van a vivir juntos, es como si se volviera una persona completamente diferente. Sí, me pasó. Sí. Entonces es esta parte de, esa es un pan de Dios en esta parte y después se vuelve un energúmeno, ¿no? O una energúmena, porque también se dan los casos, ¿no? Entonces esto tiene mucho que ver con ese contacto con la sombra, ¿no? Pero en realidad esta parte del enamoramiento normalmente se da a partir de estos tres factores, que es la parte química biológica, que es la atracción, la parte de las carencias emocionales, porque estamos buscando que alguien llene esas carencias, como tú decías, ¿no? Y la parte de los programas inconscientes. Entonces, a través de esto vamos a hacer ese clic con esa persona y pasado un tiempo se va a manifestar esta sombra, ¿no? No queremos espantar a nadie, solamente estamos platicando cómo es que funciona este asunto, pero ahorita vamos a dar como algunos tips, ¿no? Entonces, esto que sucede del contacto con la sombra, pues es sumamente importante. Por eso dicen que tu pareja es tu mejor terapia. Porque es donde vas a ver todo lo que tienes que trabajar, ¿no? No le llamaría terapia realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que obviamente al empezar a salir todo información o al abrirse esta cajita de Pandora después de que pasa el enamoramiento, pues es cuando empezamos a vivir estos conflictos. Por eso el enamoramiento es ese gancho, eso que te hace generar esa adicción a estas sustancias que tú asocias con la otra persona. O sea, tú la adicción no la tienes hacia la persona, la tienes hacia las sustancias que segregas. Por eso es que muchas veces cuando termina la etapa de enamoramiento y la relación ya no tiene razón de ser, tratas de rescatarla porque estás tratando de rescatar las sensaciones que sentiste cuando empezaste con esa relación. Oye, entonces podemos ponerle al programa "No estamos enamorados, estamos drogados". Podría ser. ¿No? O sea, porque realmente todas estas sustancias químicas que segregamos en esta etapa
se vuelven adictivas, ¿no? Así es. Entonces, en ese momento, cuando tú comentas que puede llegar un final, ¿no? De esa segregación de sustancias, entonces es cuando quieres recuperarlas y actúas como esa parte de tener esa abstinencia, ¿no? De ser ese drogadicto en recuperación, ¿no? Porque estás en esta necesidad de querer recuperar algo que no se trata de la pareja en sí o de la persona, sino de los químicos que tú estabas segregando, a eso me refiero. Así es. ¿No? Sí, sí, o sea, y ese es el punto donde muchos nos atoramos, ¿no? O sea, ese es el punto donde quieres conectar o quieres retener o quieres poseer, porque hablábamos de este tema de la posesión que también se asocia mucho el tema de la posesión al amor, Sí, ¿no? sí, está muy cañón porque pensamos que el amor es posesión, que nosotros podemos controlar la manera de vestir de la otra persona, controlar lo que dice, cómo actúa, su vida social, todo este tipo de cosas. Estaba yo escuchando un video donde hablaba de constelaciones familiares y decía que para que un hombre se reafirme como hombre necesita estos círculos sociales, ¿no? Este comportamiento con más hombres, al igual que las mujeres. Entonces realmente necesitamos espacios individuales donde podamos tener esta parte social, ¿no? Pero de repente cuando entra esta posesión, todo el tiempo quiero estar con la pareja o si no te contesta un mensaje ya se arma una guerra total, o si no sabes dónde está, o si se va a una fiesta o a una salida, entonces ya entran estas inseguridades de qué estar haciendo, porque se fue sin mí, ¿no? Y entonces empezamos a controlar la vida del otro. Que también entran las heridas, o sea, es todo un tema conflictivo porque ahí entran las heridas también, ¿no? O sea, mi herida de abandono, mi herida de rechazo, de traición, o sea, ¿por qué quiero controlar? Porque traigo una herida de traición. Claro. Sí, o sea, lo que quiero es cuidar que no me hagan lo que yo no quiero que me hagan, ¿no? Y que ya me hicieron. O que ya le hicieron a mi papá, o que ya le hicieron a mi mamá o a mis abuelos, porque la herida de traición puede venirse arrastrando de generación en generación, ¿no? Entonces, esta parte es lo que hace que nosotros empecemos a volvernos tóxicos, ¿no? Que ya viene después del enamoramiento, ¿no? O incluso dentro del enamoramiento, ¿no? Si esta carencia o esta herida está muy presente, pues desde el principio empieza a manifestarse, ¿no? No hay que esperar a que acabe el enamoramiento. Entonces, todo esto hace que se vuelvan complejas las relaciones de pareja, ¿no? Porque toda esta información empieza a salir y empieza a manifestarse, y entonces eso hace que muchas veces lo que nosotros manifestemos sean los conflictos que tenemos guardados. Oye, y es impresionante porque hemos encontrado personas que dicen incluso, es que si no me cela, no me quiere, ¿no? Y bueno, ese es decente, porque hay otra de antes que decía, si no me pega, no me quiere. Claro, o sea, y confundimos esta violencia de alguna manera con el amor, porque pensamos que no somos importantes si no me está celando, si no me dice dónde estás, con quién estás, no sé, todos estos movimientos que debes de reportar, porque si no el otro se molesta, ¿no? Y entonces pensamos que somos importantes para el otro y si no lo hace, entonces ya se acaba el amor. O sea, y eso es impresionante porque entonces estamos confundiendo estas sensaciones, estos conceptos, esta información, y entonces no tenemos claro qué es el amor realmente, ¿no? Exacto, y es que esto es culturalmente, y esto es lo que entendemos como amor. Entendemos el amor como enamoramiento. Por eso cuando hablamos del amor y todo esto, así como dices, es como esta parte idílica, esta parte idealizada de la relación de pareja, ¿no? Entonces eso es lo que nos lleva a vivir desde el enamoramiento, confundirlo con qué es el amor. Y entonces cuando nosotros hablamos de amor, normalmente nos vamos al concepto de enamoramiento. O sea, y eso es lo que identificamos. Y entonces ya ahí viene una primera distorsión. Porque entonces no nos damos cuenta de que ese enamoramiento en realidad no es amor. Es ese gancho que usa el inconsciente para mantenernos después en contacto con es una trampa. No estás enamorado, es una trampa. Oye. Okay. Decía por ahí un post que subió una amiga también. Dice, cuando va pasando el cuate musculoso del gym con barbita y lentes oscuros, y entonces yo digo,
No tengo dinero para la terapia. Ok. ¿Por qué? Porque Que te la pague. porque efectivamente, o sea, cuando tú te dejas llevar por esas cosas, vas a acabar en terapia, ¿no? Entonces Por ese esas es el cosas, punto. bueno, es que, bueno, hay que ver qué tipo de cosas. Ese es el punto, o sea, cuando esta parte biológica, esta parte de las carencias y la parte de los programas son las que gobiernan, ¿Qué es el primer contacto? Porque tú no sí, puedes andar con alguien que no te guste sí, físicamente. sí, o sea, siempre va a estar inequívocamente porque es parte del proceso biológico de reproducción, ¿no? Entonces, pero cuando no te das cuenta de que hay toda una serie de factores que tú no estás viendo, porque precisamente te dejas llevar por estos neurotransmisores, Ujú. entonces tú no estás viendo y no estás siendo consciente realmente de si puedes crear una relación de pareja con una persona o no. Porque como está llenando vacíos, como te está proyectando los programas y como está funcionando la parte biológica, es como si tuvieras un velo. Por eso decimos que es una trampa, ¿no? O sea, es una trampa porque pasado eso, entonces vas a entrar a toda la serie de conflictos. Pero ¿cómo podemos evitar eso? Porque también no se trata de ser nada más fatalistas, Se ¿no? puede evitar. Yo creo que sí se puede Se puede evitar. evitar porque realmente estamos siempre proyectándonos, ¿no? Estamos proyectando esa información y esa programación y era algo que estábamos hablando antes del programa, ¿no? Realmente creo que siempre vamos a estar viviendo esas programaciones, ¿no? En definitiva. Sí, pero eso no significa que la programación te controle a ti. Ujú, Es como cuando vemos las partes de la astrología o como dice la cábala. O sea, tú puedes dejar que los astros te controlen o a través del estudio y la conciencia ujú, controlar la acción de los astros. claro. ¿Sí? Entonces, hay elementos que pueden ayudar a que realmente no sea este proceso el que controle y que te meta a esta caja de Pandora donde están todos estos conflictos. Y que normalmente nosotros lo ubicamos como las dos formas conscientes de vincularte. Y esas dos formas conscientes, tú tienes claros tus sueños, tus metas, tus deseos, y encuentras a alguien que comulgue con esos sueños, metas y deseos, y entres en una dinámica de crecimiento mutuo. Que esa relación en algún momento puede terminar porque cada uno tiene sus objetivos. Como La La Land. Exactamente, o sea, ven esa película de La La Land, a mucha gente no le gusta porque al final los personajes acaban separándose, pero los dos personajes acaban consiguiendo sus sueños. Y entonces cuando llega al final, no la vamos a spoilear, pero al final se ven mutuamente y entonces obviamente está esta sensación de extrañamiento, pero también de satisfacción de saber que los dos lograron sus sueños, ¿no? Y que los dos fueron parte importante de esa consecución a través de ese compartir, de ese apoyo, de todo esto, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener esa claridad de hacia dónde vas en la vida para poder involucrarte conscientemente, porque si no los programas sí te atrapan, ¿no? Ujú, O sea, tú puedes tener estos programas, pero no te van a afectar igual cuando tú tienes dirección que cuando no tienes dirección, ujú. ¿sí? Entonces, ese es uno. O sea, vean la película de La La Land y es maravillosa. A mí me encanta esa película porque habla de este tipo de vínculo, donde sabemos que tenemos conflictos, sabemos que tenemos situaciones, pero también hay una claridad de vida, una claridad de sueños, de dirección, de hacia dónde ir. Porque uno de los principales problemas de las relaciones es que se renuncia muchas veces a lo que uno quiere en función del otro. Sí. Entonces, pero cuando hay esta claridad, tú vas a respetar también la claridad del otro. Y ya no es posesión, Y ya no es posesión, es ya es cooperación, libertad. es colaboración. Entonces, cuando hay esta claridad de hacia dónde vas, en el momento en el que el camino ya no es Ujú, común, pues te dejas ir sin tanto drama, ¿no? exacto. Entonces, realmente esa es una forma consciente de vincularte, Ujú, ¿sí? Y la otra, pues es cuando realmente tienes un propósito trascendental definido para tu vida y coincides en ese mismo propósito con otra persona. Y entonces tienen un propósito en común, un propósito que es ver hacia allá, que era lo que decía Michel Domit, ¿no? O sea, una verdadera pareja no es la que se ve a los ojos, porque pensamos, ujú, ay, qué bonitos ojos, ay, que no sé qué, y entonces el suspiro y no sé qué tantas cosas así ujú. de esta parte romántica, ¿no? Eh, Sino que estás viendo hacia allá y sabes que los dos vamos a correr en la misma dirección, que tenemos el mismo fin, el mismo propósito. Y entonces eso cambia radicalmente toda esta parte de los programas, porque entonces hay esa fuerza, esa dirección y ese enfoque de hacia dónde ir, ¿no? Ujú. Obviamente, en cuestión de la proporción, el 95% está en la parte de los programas y el 5% de las parejas está en este otro lado, ¿no? ¿Cuál es la Ujú. diferencia? La claridad que tienen las personas que se involucran. Yo creo que hay como varias vertientes en esa parte, porque hablamos en algún momento
sobre el enamoramiento y el amor. Por ejemplo, ¿quiénes se enamoran? Al final creo que los que se enamoran son esos niños heridos, ¿no? Porque siempre he dicho que somos niños grandotes, ¿no? A pesar de que tenemos 50, 60, 70 años, seguimos siendo esos niños heridos y no nos hacemos responsables de todas esas heridas, de nuestra historia también que va permeando mi vida, ¿no? Entonces, no dejo de ser un niño. Claro. Esas son las personas que de alguna manera se enamoran y que están en esta dinámica de que el otro tiene la responsabilidad de mi felicidad. Y desde ahí ya estamos mal, ¿no? Alguien decía por ahí, decía una frase de, si estás enamorado, no te cases, ¿no? Y puede choquear esa frase, pero en realidad es así, o sea, porque los que están enamorados son estos niños heridos. ¿Y quiénes son los que aman? Son los adultos responsables que, aunque están siempre proyectando estas carencias, porque creo que nunca vas a terminar de sanar todo lo que ese 95% realmente te llevaría muchas vidas. Pero, como bien lo dices, de alguna manera ya no te dominan esas carencias porque te haces responsable de ellas. Y entonces puedes ver el amor de una manera diferente. En La La Land no tenían un propósito en común, pero tenían un propósito individual. Claro. Y algo que me llama la atención es que creo que el enamoramiento destruye y el amor construye. Así es. Y esa es la diferencia. A mí me encanta La La Land por eso, porque no había un propósito en común, pero los dos se pudieron construir de manera en donde todo lo que uno hacía para ese propósito también de alguna manera aportaba al otro. Claro. ¿No? Y siempre estaban en ese equilibrio. En ese equilibrio de tú haces, yo hago, y estaban en esta parte de apoyo mutuo, ¿no? De esa colaboración. Y entonces eso es lo que hizo la diferencia. Que si bien es cierto, para todos nos hubiera encantado que terminaran juntos, pero el hecho de... Pero afortunadamente el director y el productor vieron algo realista y entonces lo plasmaron ahí en esa película. Ok, muy bien. No significa que todas las parejas tienen que estar separadas. No. Claro que no, por supuesto que no. Pero bueno, en la película sí es. Pero es esta parte, ¿no? De siento yo que es eso. O sea, el enamoramiento destruye y el amor construye. Y el punto es construir esa vida que yo quiero en pareja, que no es responsabilidad solamente del otro, o sea, la felicidad no depende del otro, sino de construir lo que realmente quiero yo, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, creo que a final de cuentas sí tiene que ver con la claridad que tengan los individuos, ¿no? Porque si no hay esa claridad, entonces se va a regresar a los programas. Tenemos una frase de uno de nuestros mentores que me encanta, que es: perro que anda de cacería no se fija en sus pulgas, ¿no? Y entonces a eso se refiere con esta parte de tener un propósito, es la cacería. Porque cuando no estás de cacería, entonces tus pulgas te van a empezar a molestar. Nótese, ¿no?, la configuración de Carlos antirromántico y nótese mi configuración toda romántica. Ok. No, realista. Y no creo que sea antirromántica, sino más bien creo que es tendiente a esta parte elevada del amor, ¿no? Esta parte elevada donde no es una cuestión emotiva solamente, sino es una cuestión conciencial. No es una situación de fantasía, ¿no? De algo que nos han vendido en los cuentos o en las películas de las princesas y los príncipes. Algo que yo recuerdo muchísimo para poder ver el amor de una manera diferente fue un libro que tú me regalaste en algún momento y que me encanta, es uno de mis preferidos, de Odín Dupeirón, que se llama Y color incolorado, este cuento aún no terminado. Porque ahí deshace esta imagen del príncipe, ¿no? Y deshace la imagen de la princesa que tiene que ser rescatada en este castillo. Pero además hay una parte en donde dice que tienes que trabajar tus heridas de la infancia para poder, de alguna manera, hacerte responsable de tu felicidad y no estar buscando ese príncipe azul. Sí, había un meme que le decía al niño interior: por favor, no interfieras en mi relación de pareja. Y salía una imagen de Chucky, ¿no? Y decía: no te puedo prometer eso, ¿no? Ok. Entonces,
Pero sí, efectivamente, en la medida en la que uno tenga mayor conciencia y conocimiento de sí mismo, deja de entrar en la parte del drama. Y entonces ahí es cuando puedes construir desde una base diferente, ¿no? Entonces eso es a lo que se refieren estas formas conscientes de alguna manera. Pero cuando no está uno en esta conciencia, pues obviamente estas tres cosas, la biología, los programas y las carencias, te van a meter a vivir esta sombra, a vivir esta situación en la cual los programas se van a estar manifestando constantemente, ¿no? Muy bien, pues es un tema que da para mucho, ¿no? Realmente es un tema que da para mucho, pero esperamos haber compartido con ustedes un poco de no sé, es un tema muy polémico de repente, pero vean La La Land. Hay más para terminar, me gustaría hacer referencia a esta parte griega de cómo veían el amor, porque tenían diferentes clasificaciones del amor, ¿no? Estaba el amor ágape, que es este amor universal, el amor filios, que es el de los vínculos, y el amor eros, que es esta parte pasional. Estaba el amor pragma, que es este amor consciente, ¿no? Este amor consciente del vínculo de los dos, esa conciencia mía y del otro, ¿no? Pero el amor más importante es el amor filautia, y es el amor a uno mismo. Porque sin ese amor, ninguna otra relación se puede construir. Claro. ¿Sí? O sea, sin el amor a uno mismo, la relación más importante es conmigo mismo. Y si yo no me amo, yo no puedo compartirme con el otro en la mejor versión, ¿sí? En mi mejor manera. Porque si yo no tengo este proceso de crecimiento interno, este proceso de autoconocimiento, de saber quién soy, qué quiero y a dónde voy, entonces lo que le voy a dar al otro van a ser mis obras, van a ser mis carencias, van a ser mis dolores. Entonces, este amor filautia es necesario para conocer para concretar este amor pragma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos con este video? Pues obviamente invitarlos a que trabajen en ese amor propio, porque el amor propio es la base de todo tipo de relaciones. El amor propio te va a decir qué vas a permitir, qué no vas a permitir, a qué vas a aspirar, a qué no vas a aspirar. El amor propio es el que te va a decir qué mereces, qué no mereces. O sea, todo esto te lo va a dar el amor propio. Y este amor propio se va a construir a través de la autoplática, a través de la autoimagen, del autoconcepto. Y a partir de ahí entonces ya puedes desarrollar cualquier otra relación. Pero el amor más importante es este amor a uno mismo. Claro que sí, ser mejor para dar mejor. Así es. Esa es mi definición del amor, ser mejor para dar mejor. Y alguien me decía también, quizás no te necesito, pero contigo es mejor, ¿no? Entonces creo que ese es el punto, no necesitar a la otra persona, porque realmente no somos seres completos, no se trata de encontrar esa media naranja, como nos lo han dicho, no se trata de encontrar ese complemento, ¿no? Porque realmente somos seres completos. Entonces... Que no se trata de encontrar ese complemento, pero sí se trata de que en este punto del amor consciente y del amor con ese propósito en común es una potenciación. O sea, este punto del amor tipo La La Land es una suma. El amor, en el amor consciente, donde hay ese mismo proyecto y ese propósito en común, es una multiplicación, es una exponenciación. Y entonces, efectivamente, no es un complemento, pero sí es algo que potencia y genera una sinergia que no es 1 más 1 es 2, es 1 más 1 es infinito, ¿no? Claro, así es. 1 más 1 igual a infinito. Muy bien, pues nuestras redes sociales, ¿dónde nos puede seguir la gente? Síguenos en Facebook con La Vocecita, en Instagram como Vocecita1, Telegram como La Vocecita, Spotify como La Vocecita, TikTok como La Vocecita y YouTube como La Vocecita. Muy bien, muchas vocecitas para que no dejes de escuchar a tu corazón. Así es que nos vemos pronto con algún otro programa. Deja tu like, comparte también este programa con personas que probablemente les pueda ayudar este tema. Así es que estaremos al pendiente de tus comentarios y suscríbete para no perderte ningún programa. Así es que nos vemos pronto. Bye bye. Bye bye.